La voluntad de Dios. ¿Cómo saber si estás haciendo la voluntad de Dios? Esta es una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. La Biblia enseña que hacer la voluntad de Dios no consiste principalmente en descubrir un plan secreto, sino en vivir de acuerdo con el carácter y el propósito de Dios. A continuación desarrollaré varios principios bíblicos que ayudan a discernir si realmente estamos caminando en su voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios cuando obedeces lo que Él ya reveló? Muchas personas preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero antes de preguntarnos por el futuro, la Biblia nos pregunta si estamos obedeciendo lo que ya sabemos. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. La voluntad de Dios no comienza con una profesión, una ciudad o una pareja. Comienza con la obediencia. Ejemplo, Abraham. En Génesis 12, Dios le dijo, vete de tu tierra. Abraham no conocía el destino, no tenía mapa, no tenía garantía, solo tenía una orden y obedeció. La voluntad de Dios se fue revelando mientras caminaba, no antes. Dios suele revelar el siguiente paso al que ya dio el primero. Ese es el principio. Estás haciendo la voluntad de Dios cuando produces el fruto del Espíritu. Muchas veces buscamos señales extraordinarias, pero Pablo enseña otro criterio. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. La pregunta no es solamente, ¿estoy donde Dios quiere? Sino, ¿estoy convirtiéndome en la persona que Dios quiere? Si una decisión te vuelve más orgulloso, egoísta o violento, probablemente no proviene de la voluntad de Dios. Ejemplo, José. José fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, entró a prisión. Parecía que todo estaba fuera del plan de Dios, pero Génesis repite varias veces, Jehová está con José. Aunque las circunstancias eran malas, José siguió mostrando fidelidad. Al final declaró, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La voluntad de Dios no siempre significa comodidad, muchas veces significa transformación. La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Algunas personas dicen, Dios me dijo, pero si aquello contradice las escrituras, no viene de Dios. Pablo escribió, toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo de Timoteo 3:16. Y el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119:105. La Biblia es el filtro para toda experiencia espiritual. Ejemplo, Jesús en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús, incluso citó la escritura. Jesús respondió 3 veces, escrito está, Mateo 4, ¿no? Jesús discernió la voluntad del Padre usando la palabra. Estás haciendo la voluntad de Dios cuando buscas primero su reino. Jesús enseñó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. El problema muchas veces no es elegir entre dos opciones malas, es elegir entre dos opciones buenas. La pregunta correcta no siempre es ¿qué me conviene?, sino ¿qué glorifica más a Dios? Ejemplo Salomón, cuando Dios le ofreció pedir cualquier cosa, en Primero de Reyes 3, Salomón pudo pedir riqueza, pudo pedir poder, pero pidió sabiduría para gobernar. Buscó primero el propósito de Dios y Dios añadió lo demás. La voluntad de Dios muchas veces requiere renunciar a la propia voluntad. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. La mayor prueba ocurrió en Getsemaní. Jesús oró,
Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí vemos algo muy importante. Jesús conocía perfectamente la voluntad del Padre, y aún así le costó obedecer. La voluntad de Dios no siempre es la opción fácil. La voluntad de Dios puede incluir sufrimiento. Existe la idea de que si estás haciendo la voluntad de Dios, todo saldrá bien. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Pedro escribió: es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Primero de Pedro 3:17. Ejemplos: Daniel fue lanzado al foso de los leones, Jeremías fue encarcelado, Pablo fue golpeado numerosas veces, los apóstoles fueron perseguidos. Todos estaban haciendo exactamente la voluntad de Dios. La ausencia de problemas nunca ha sido la evidencia de estar en el centro del plan divino. La voluntad de Dios produce paz. Aunque no elimine todas las dudas, Pablo escribió: la paz de Dios guardará vuestros corazones. Filipenses 4:7. No significa ausencia de miedo. Jesús tuvo angustia, Pablo tuvo temor, Elías tuvo depresión. Sin embargo, siguieron caminando. La paz bíblica no es sentir que todo será fácil, es saber que Dios está presente. Dios dirige al que busca sabiduría. Santiago enseña: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. La voluntad de Dios normalmente no llega por una voz audible. Llega mediante la escritura, la oración, la sabiduría, el consejo de creyentes maduros, las circunstancias que Dios permite, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Caso de Pablo cuando Dios cambia el rumbo. En Hechos 16, Pablo quería predicar en Asia. Era una buena idea, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Después tuvo la visión del varón macedonio. Eso muestra algo importante. No todas las puertas cerradas significan fracaso. A veces son la forma en que Dios redirige nuestra misión. La voluntad de Dios busca conformarnos a Cristo. Muchas personas piensan que la voluntad de Dios consiste en descubrir qué trabajo tener, dónde vivir, con quién casarse, pero Pablo afirma que el propósito más profundo de Dios es otro. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. La meta principal de Dios no es que tengas una vida perfecta, es que te parezcas más a Cristo. Podemos resumir varias señales de los que estamos caminando de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Obedeces la palabra de Dios, tu carácter refleja el fruto del Espíritu, tus decisiones no contradicen las Escrituras, buscas primero el reino de Dios, estás dispuesto a renunciar a tu propia voluntad, permaneces fiel incluso en el sufrimiento, experimentas la paz que proviene de confiar en Dios, buscas sabiduría y te dejas guiar por el Espíritu, tu vida se parece cada vez más a la de Cristo. Al final, la voluntad de Dios no es un acertijo escondido, reservado para unos pocos. Es un camino de comunión, obediencia y transformación, como lo escribió el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo muestra que el discernimiento de la voluntad de Dios nace de una mente renovada por Él. Cuando más conocemos a Dios y somos transformados a la imagen de Cristo, con mayor claridad aprendemos a reconocer y vivir su voluntad. Ahora voy a ir un poco más profundo para analizar más esto de la voluntad de Dios, el entendimiento de la naturaleza de la voluntad de Dios. Para comprender y discernir la voluntad de Dios, primero es crucial aclarar qué significa este concepto. En teología bíblica, a menudo caemos en la trampa de ver la voluntad de Dios como un punto invisible en un mapa, o un laberinto donde un solo
paso en falso nos deja fuera de su plan para siempre. Sin embargo, las escrituras revelan tres dimensiones fundamentales de la voluntad divina. Primera dimensión, la voluntad soberana o decretiva. Es el consejo eterno de Dios por el cual Él gobierna todo el universo. Nada ni nadie puede frustrarlo. Efesios 1:11, Salmo 115:3. Segundo, la voluntad preceptiva o revelada. Son sus mandamientos, enseñanzas y principios éticos dados a la humanidad en las Escrituras. Primero de Tesalonicenses 4:3, Deuterónimo 29:29. Esta es la voluntad que somos llamados a obedecer activamente. Tercero, la voluntad de deseo o beneplácito, aquello que agrada al corazón de Dios y refleja su carácter santísimo. Primero de Timoteo 2:3-4. El, el discernimiento no consiste en adivinar el futuro ni en descifrar secretos, sino en alinear nuestra vida diaria con la voluntad preceptiva de Dios, confiando plenamente en su voluntad soberana. El desarrollo profundo de los principios bíblicos. Primero, estás haciendo la voluntad de Dios cuando obedeces lo que Él ya reveló. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice de Deuteronomio 29:29. Existe una paradoja común en la experiencia humana. Invertimos horas orando para saber si debemos aceptar un trabajo. Cambiarnos de ciudad o iniciar una relación, mientras ignoramos mandamientos claros y explícitos que ya están escritos en la Biblia. La revelación escrita como prioridad, antes de buscar dirección en asuntos no especificados en la Biblia, lo que no está explícitamente prohibido ni ordenado, debemos preguntarnos si estamos viviendo en santidad, perdonando a quienes nos ofenden, cuidando al necesitado y amando a nuestro prójimo. Principio de camino de Abraham. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra sin darle la ruta completa. La dirección divina es progresiva. Dios ilumina el paso presente, no el horizonte completo. La fidelidad en lo pequeño desbloquea la claridad para lo siguiente. Lucas 16:10. Estás haciendo la voluntad de Dios cuando produces el fruto del Espíritu, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primero de Tesalonicenses 4:3. El discernimiento bíblico coloca al ser por encima del hacer o del estar. El lugar geográfico o la posición profesional son secuestrados comparados con la transformación del carácter. El compás del fruto. Gálatas 5:22-23 nos da el estándar del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si una decisión aparentemente exitosa te convierte en una persona amargada, soberbia, manipuladora o impaciente, esa trayectoria te está alejando del propósito divino. El modelo de José. José no eligió estar en un pozo, ni en la casa de Potifar como esclavo, ni en la cárcel egipcia. No obstante, en cada uno de esos escenarios reflejó la presencia y el carácter de Dios. La voluntad de Dios para José no era simplemente la posición de gobernador, sino la madurez espiritual demostrada en el proceso. La voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. En la era del subjetivismo es habitual escuchar afirmaciones como: siento en mi corazón que Dios me está diciendo esto.
La Biblia establece un estándar claro: ningún sentimiento, impresión, sueño o propuesta o supuesta profecía puede invalidar el texto bíblico. El peligro del autoengaño. El corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Usar corazonadas sin confrontarlas con la Biblia nos deja vulnerables a nuestros propios deseos egoístas. El ejemplo supremo de Cristo. Frente a la tentación en el desierto, Mateo 4, Jesús no debatió con Satanás basándose en emociones o lógica humana. Utilizó la escritura como la autoridad final inamovible. Escrito está. Estás haciendo la voluntad de Dios cuando buscas primero su reino. Si no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La mayoría de las decisiones de la vida no implican elegir entre bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. La pregunta clave cambia del egocentrismo al teocentrismo, de qué decisión me dará más estatus, comodidad o ingresos, a qué opción me permite servir mejor a la iglesia, edificar a mi familia y dar a conocer el Evangelio. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o longevidad, primero de Reyes 3, demostró que su prioridad era el gobierno justo del pueblo de Dios. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que alineó el resto de sus necesidades de forma soberana. La voluntad de Dios requiere la rendición de la voluntad propia, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Hacer la voluntad de Dios implica inevitablemente la muerte del ego. El mayor obstáculo para conocer la voluntad divina no es la falta de información, sino la resistencia a rendirse. La agonía de Getsemaní. Jesús, siendo plenamente humano y plenamente divino, experimentó el peso abrumador de la copa de la ira divina. Su oración no fue una resignación pasiva, sino un acto voluntario de subordinación de su voluntad humana a la voluntad redentora del Padre. El costo del discipulado. Negarse a uno mismo. Mateo 16:24. Implica soltar el control sobre nuestros planes de vida, calendarios y expectativas de éxito personal. La voluntad de Dios puede incluir sufrimiento y adversidad. De manera clara que los De manera que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primero de Pedro 4:19. Uno de los errores más extendidos es asumir que la presencia de dificultades indica que estamos fuera de la voluntad de Dios, o que la prosperidad económica y la comodidad son prueba inequívoca de estar en el centro de ella. El sufrimiento en la vida del creyente suele ser el taller de Dios para pulir la fe, desarrollar la perseverancia y revelar la suficiencia de su gracia. Segundo de Corintios 12:9. Perdón. La voluntad de Dios produce la paz de Dios, no necesariamente la ausencia de dudas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La paz bíblica, Shalom, no es un estado anestésico donde desaparecen los problemas o las preguntas. Es la convicción interior sostenida por el Espíritu Santo de que estamos en las manos de Dios, independientemente del caos exterior. El árbitro del corazón. En Colosenses 3:15, Pablo exhorta a que la paz de Dios gobierne, actúe como árbitro en vuestros corazones. Cuando actuamos en desobediencia o rebeldía, el Espíritu Santo nos inquieta. Cuando caminamos en fe, aún en medio de la incertidumbre, el Espíritu produce una calma objetiva.
Dios dirige al creyente mediante la sabiduría, el consejo y la providencia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Dios no nos pide que apaguemos nuestro intelecto para seguir su voluntad. Nos pide que lo renovemos. Romanos 12:2. El discernimiento responsable utiliza los medios ordinarios que Él ha provisto. La oración persistente, pedir sabiduría con fe, Santiago 1:5. El consejo sabio y maduro, consultar a creyentes firmes en la fe que hablen la verdad con amor y conocimiento bíblico. La lectura providencial de circunstancias, puertas que Dios abre o cierra. Hechos 16:6-10. Sin embargo, las circunstancias deben interpretarse a la luz de la palabra, ya que una puerta abierta no siempre es una invitación de Dios. Por ejemplo, Jonás encontró un barco listo para ir a Tarsis, huyendo de Dios. La meta suprema, ser conformados a la imagen de Cristo, porque, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Este es el clímax y el marco explicativo de todo lo demás. A menudo leemos Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien, definiendo el bien como salud, dinero o resolución feliz de un problema. Sin embargo, el versículo 29 define con precisión cuál es ese bien: ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Cualquier decisión, prueba, trabajo o circunstancia que Dios permita en tu vida tiene como objetivo principal conformar tu carácter al de Cristo. Tu paciencia como la de Él, tu amor por los enemigos como el de Él, tu obediencia al Padre como la de Él. Mitos comunes sobre la voluntad de Dios. Para discernir con claridad también debemos desmantelar falsas ideas profundamente arraigadas. Existe una sola opción correcta para cada decisión secundaria. Realidad, Dios nos da la libertad dentro de los límites de su palabra moral. Si dos opciones laborales son éticas, honra a Dios y te permiten servir. Eres libre de elegir cualquiera con gratitud. Mito 2. Si pido una señal física, como el vellón de Gedeón, sabré qué hacer. Realidad, en la era del Nuevo Testamento tenemos la plenitud del Espíritu Santo y la Escritura completa. Buscar señales de forma obsesiva a menudo revela falta de fe o negación a usar la sabiduría bíblica. Mito 3. Estar en la voluntad de Dios garantiza éxitos según el mundo. Realidad, frecuentemente hacer la voluntad de Dios implica persecución, pérdida de estatus o renuncias económicas voluntarias por causa del Evangelio. Un marco práctico de discernimiento. Frente a una decisión importante en tu vida, puedes aplicar la siguiente matriz de evaluación bíblica. ¿Cómo evaluar mi decisión? Primero, ¿es bíblico? ¿Contradice algún pasaje de la Biblia? Segundo, ¿es santificador? ¿Me acerca a Cristo o me expone al pecado? Tercero, ¿es sabio? ¿Me aconsejan creyentes maduros en mi vida? Cuarto, ¿es edificante? ¿Beneficia al reino y a los que me rodean? Cinco, ¿tengo paz? ¿He entregado el resultado a Dios con oración? En conclusión y resumiendo finalmente, buscar la voluntad de Dios no es intentar adivinar el futuro, sino confiar en que aquel que sostiene el futuro mientras obedecemos sus enseñanzas hoy. Cuando tu corazón desea glorificar a Dios arriba de todo, tus deseos se alinean progresivamente con los suyos, como bien prometió el salmista. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 4, 5.
Y con eso termina este capítulo. Gracias por escuchar hasta el final.